¿Sabes? Mi Venezuela, porque me encanta esto tanto. A ver. Porque yo llevo casi 5 meses viajando por Venezuela, muriéndome del calor. Todo el mundo feliz en el calor, en el sol, y yo muerto. Y por fin me toca a mí estar en mi hábitat natural con un poco de frío. Con bastante frío. Bastante frío. Esta agua está helada. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. En el capítulo anterior, Patrick estaba recontra conmovido en la cima del Salto Ángel y reflexionaba sobre cómo un profesor de matemáticas de Manchester había llegado ahí. Pues hoy seguimos en su último viaje para despedirlo con un chapuzón en el origen del planeta que está aquí, en la cima del Ollantaytambo. Patrick, ha llegado el momento de meternos al agua. Por fin, llegó el momento. Mírenle la cara This is magic. de frenesí Look at the total. color on this one. ¿No lo crees? Wow. ¿Qué? Está roja. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Bueno, Valen y Patrick. Ya va. ¡Blooper! El color de estas aguas está compuesto por ácido tánico, que proviene de los taninos. Son los pigmentos que tienen la vegetación y por ende cuando caen al agua se descomponen y uno de los primeros compuestos que se extrae en el agua son los pigmentos. Entonces todo lo que ves aquí proviene de esos bosques que están allá arriba. Entonces la roca de por sí ya es rojiza, el agua es rojiza y tienes esta belleza de arcoíris que ves al fondo. Pero ¿cómo es que son tantos colores? Nunca en mi vida he visto agua así. Bueno, Patrick, aquí nos vamos a dar el baño de los baños. Primera vez de este par en la cima del Ollantaytambo, Juan. Sí, primera vez en la cima. Después de venir muchísimo tiempo aquí a Canaima, no te imaginas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estamos disfrutando, maravillados, no tengo palabras, y poder cerrar todo esto de esta manera no tiene precio. Yo estoy conociendo a Juan en este viaje y estoy totalmente prendada, maravillada de su sencillez y de hacer que estos capítulos sean mucho más sabios y más hermosos. Fue lo mejor que pudo pasar y lo mejor que le pudo pasar a Patrick. Gracias. Seguiremos haciendo viajes. Claro que sí. Yo creo que Patrick no sabe qué hacer con su vida en este instante. Está totalmente en shock de ver todas estas aguas de colores, de darse cuenta de dónde está. Y esto lo que va a hacer Patrick es aclararte las ideas. Después de estos baños aquí, probablemente tu alma se vaya limpiando y tu corazón te hable y te diga qué es lo que vas a hacer. Ahorita quédate en silencio y observa que la naturaleza siempre nos dice la verdad. Quédate nada más que bien. Patrick, toca esto. Toca ¡Ay, esto. qué sabroso! Esto ¡San vale, te Dios! juro, es lo que más amo en esta vida. Y está fría y me encanta. Helada. De una, Tú dices. me lo digo. De una. Esto me gusta, esto me gusta. Mierda.
Así, 1, 2 y 3. Ok. Yo les voy a decir una cosa, esto está helado hasta para el de Manchester. 1, 2 y... Aquí está, un caribeño y un inglés. No, pero es que mire, me voy a meter esto para que ustedes vean la transparencia del agua. Wow. Patrick, nos estamos metiendo en un agua que nadie, poquísima gente antes, ha podido tocar. Wow. Esta agua no las podemos tomar tranquilamente, porque- ¿Sí? pero claro, Patrick, esta es un agua absolutamente pura, Wow. La más pura que la hay. más pura que puedas conseguir. ¿Dónde más vas a conseguir un agua así? Durante los 5 meses que Patrick estuvo viajando por Venezuela, la renta fue el agua mineral, porque toma litros de agua por segundo. No sé si lo convencí, pero la probó. Un logro vital. Confieso que me emociona muchísimo ver a mi amigo Patrick gozando tanto aquí. Mírenla. ¿Ustedes quieren a alguien más asombrado y feliz? Ahí lo tienen. No sé si sea una buena idea. ¡Wow! ¡El explorador! ¡Oh, qué rico! Patrick y yo vamos a ver cómo nos metemos en esta cueva. Ok, cuidado con la cabeza. La cabeza, por favor. Ajá, Ajá. ajá. Ahora Ok. sí. Patrick lo logró. Bueno, algo así. Y vamos a ver qué se siente estar metido entre unas rocas que son el origen del mundo. Y ahora, fíjense, Sí, esa es la parte mágica. miren lo que tenemos aquí. Lo que provoca es quedarse aquí eternamente, fundirte con las piedras, adquirir otras formas, pertenecer al origen del mundo, esperar el platillo volador y perderte en las galaxias inexploradas. Bueno, Patrick, volvimos a tierra. No tengo palabras. Nosotros que hablamos tanto. No me hagas esto ahora. no Estamos tengo los dos palabras. mudos, porque ustedes saben una cosa, que existe el agotamiento emocional. Y eso es lo que cargamos. Es como, ¿qué pasa? Este viaje no se acaba, Patrick. ¿Sabes qué? Ajá, Hoy es mi último día en Venezuela. yo sé, Que me voy mañana del país. No solo de Canarias, sino del país. yo sé. Toda la experiencia ha sido atómica y va a seguir siendo. Ay, no Ay, nos pongamos Dios mío. sentimentales todavía. No, todavía El día está no. comenzando. Todavía no. Ay, no. ¿Te quieres ir aquí? Bueno, pero no te voy a hacer esa cochinada después que estás sentado. Tranquila. Entonces sí te la hago. Son apenas unos 30 minutos de vuelo desde Canaima hasta Cabal, pero el frenesí se apodera de todos cuando se aparece el Salto Ángel despejado, tan gentil, con la mejor luz, abrazado por la selva, siempre espléndido y luminoso.
Patrick, qué recibimiento. Todas las cámaras esperándote. Todas las cámaras del país esperándote. Privado. Así es. Vamos a ir a la comunidad de Santa Marta. Te voy a decir, yo fui hace muchos años, pero no conozco el centro cultural. Otra cosa nueva que vamos a conocer juntos, Patrick. Y además tenemos entre los viajeros a Jay y su futura esposa. Jay prometió que del regalo de viaje nos va a cantar una cosa que se llama Strap. Yo le expliqué que eso no es... Te lo prometo que no quieres escuchar eso. Pero un poquitito. Me da pena. Curiarita precaria es que nos vamos a ir todos de 3 en 3 para llegar a la comunidad de Santa Marta. Para cruzar este río que creció porque cayó una lata de agua toda la noche. Mira cómo va el agua. Aunque Patrick y yo agarramos clases de curiara, Faltamos esta. no nos atrevimos a hacer este cruce de nuestra cuenta. Quiero que sepan que yo tengo el culo mojado. Sí. Porque miren aquí el agua. Pero Menos tú mal que que le tengo dijiste mi... que yo fuera adelante. Bueno, porque yo soy muy decente y tú eres el inglés invitado y ya no puedo seguir grabando porque como coño me paro. Te lo agradezco, vale. Ahora nos toca caminar, Patrick, pero es súper corto. Sí. O sea, esto iba a ser todo caminando bajo la chapa de sol, te iba a dar un shock calórico. Ya me conoces, ¿no? Ya no te va a dar. ¿Y qué dijo nuestro inglés en lo que vio el tepuy? ¿Se puede decir? Sí. Porque a veces hablo full venezolano y la gente dice, no, demasiada grosería. Creo que dije algo como, mira esa vaina, madre. Pero vamos a ver la vista para entender. O sea, madre, vale, mira esto. Miren lo que le causó el padre. Este sí es un encuentro que me va a hacer llorar. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien emocionado. Y la invito para que comencemos a disfrutar de unas experiencias más exquisitas que hayas tenido en tu vida. Así Vamos será. al recinto sagrado. Vamos. La comunidad de Santa Marta fue reconocida a la llegada de los misioneros en 1954 y 1964. Esta zona estaba habitada. Su nombre en Pemón es Tuaibatey, sabana del canto del oro real. Es donde estamos nosotros. Por lo tanto, lo vamos a invitar para que podamos comenzar el día con una acción de gracia. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Qué loco, Bakube Kruman awie sakon sedena Tuaibatey una batada iña por ese posena iña poiro. Bienvenidos una vez más a la comunidad indígena Santa Marta de Tuaibatey. Este es la Churuata, que lo hemos convertido en Centro Cultural Álvaro Talayero. Fue el señor difunto que perdió su vida en la cima del Tepuy
tuvimos que buscar una alianza a través de la Fundación EPOSAC para que el proyecto sea financiado, por ello en honor al Señor. Pero dentro del Centro Cultural lo que apreciamos lo vamos a llamar desde nuestro punto de vista como Museo de Artes Indígenas Caicarua. Caicarua es el nombre de un cacique pionero de los cantos y bailes autóctonos. Aquí queremos expresar todo lo que es la vida cotidiana del indígena Pemón Camaracoto y la evolución de las paredes, que ya vamos a comenzar con la respectiva exposición. El primer tipo de pared, elaborado con la corteza de un árbol especialmente para este tipo de pared. Lo hemos decorado con diferentes tipos de armas utilizados ancestralmente para luchar contra otro imperio que quería tomar la territorialidad. El arco y la flecha, la cerbatana, los dardos, los diferentes tipos de lanzas. Pasamos a esta estación, vemos otro tipo de material, este tipo de palo para la ventilación. Hemos colocado en esta pared los trajes típicos utilizados en eventos especiales, pero antes era un traje que se utilizaba a diario. Y esto es lo que hemos utilizado, que es el traje típico que se utiliza especialmente en cantos y bailes titulado parillará, para eventos especiales. Ahora vamos con este otro tipo de pared de la cocina, con otro tipo de material, palma de moriche, con diferentes tipos de utensilios de cocina. Esta cesta que está encima del fogón con la finalidad de mantener con el calor las presas de cacería, pescados, por ello la cesta encima del fogón. Ahí vemos este tejido. Cuando la persona experta en materia coloca figuras dentro de su tejido, ya esa persona es experta en este tipo de trabajo. Debe hacerlo continuamente, porque si lo deja de hacer, estas figuras tienden a provocar verrugas en una persona que lo hace. Y los arcos y las flechas que se utilizan para cargar diferentes tipos de materiales cuando uno hace la actividad de la pesca con barbasco. Cuando ya el indígena accede a una educación, se supera, entonces hay posibilidad de que un indígena también tenga la pared de piedra con cemento. El indígena se da cuenta que por el frío necesita calor dentro de su hogar, coloca la pared de baereque a base de barro y demás para poder entonces crear calor dentro de su casa. Vamos a observar, apreciar lo que es la parte de la gastronomía indígena del Pemón Camaracoto, lo que son las bebidas, el cachiri y el paragari, como también el carato de ñame, cambur, el cumachi, los pescados asados, los guamos y las naranjas. Y bueno, la olla de barro para picante. Los invito para que prueben por lo menos una naranja, un pescadito. ¿Le meto? Sí, y lo pruebas. Tengo a 60 años, menos no. Sí, el tumá de abajo y el cumachi acá. Tienen que probar el tumá. Sí, súper picante. Siempre picante, ¿tú qué dices? Bestia, Patrick. Yo estoy llorando y todo. Te despierta, ¿no? No, me incendia. No, voy a probar naranja mejor. Vamos a probar los hongos porque Doris dice... Amor, si lo pruebo yo no quiero parte de eso. Buenísimo. Probando los hongos. 1, 2 y 3. Y arrancó el strap. Ahora va a cantar trap. Ahora sí. Ahora está. Jaime, todo el mundo bailando aquí. Creo que aprendí los pasos. Ok, a ver. Diego. ¡Qué bien! ¡Tremenda danza! Patrick, ¿cuándo habías danzado tu Pemón?
Primera vez. Primera vez yo también, se te da. Siempre compartimos esta manera de difundir lo que es nuestra cultura de la etnia Pemón, Camaracoto. Y este centro cultural lo queremos convertir, trascenderlo en un lugar de atracción turístico en nuestra comunidad. Tiene un valor donde recaudamos fondos a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de las necesidades básicas que se presenta dentro de un grupo social. Pero la cultura es lo que define a un pueblo, es lo que define a una sociedad. La costumbre y las tradiciones son los que buscan enaltecer lo que es la identidad. Sí. No, realmente una experiencia única, increíble. Nos hemos concentrado mucho en las bondades de la naturaleza, Claro. que son un regalo de Dios. Pero si hay algo valioso en Venezuela, es nuestra gente. Y cuando vienes a visitar el Parque Nacional Canaima, lo que más estremece son ustedes. Este es un momento que es único porque estamos dentro de la comunidad, estamos con todos estos niños y estás tú, César. Este instante es de verdad, se te queda. Es muy conmovedor, de verdad. Gracias. Y ahora no quiero guani murero, y ahora no quiero guani murero, guani murero. Guanimbrero, auchín bañada. ¿Grabaste, Patrick? Grabé burda. Wow. Auchimbe, ave yo hasta bellipa. Este campamento de Kavak es de una familia Pemón. Hace muchos años llegó un sacerdote aquí y llegó a Camarata y entendió que el gran futuro de estas comunidades era vivir del turismo. Cuando él empezó a explorar todas estas montañas. Y la primera comunidad que lo empezó a hacer fue Kavak y después le siguió Urullén. Entonces aquí hay 3 familias Pemón que tienen sus campamentos. Patrick le entró como un ataque de que tenía que correr, trotar para ir hasta la cueva de Kavak. Yo soy una señora mayor, no tengo ningún interés en trotar, no ando con apuros con la vida, así que me vine caminandito por la sabana y me acompaña aquí mi guía. No tengo enredo y Patrick como un loco. Ese río que venimos oyendo todo el tiempo, ahora sí es verdad que nos vamos a acercar. Entonces ya vamos a llegar para el río y ya se los enseño. No era por ahí, yo que me las disparo de guía. Mira, allá va, por el otro lado. Y ahora sí llegamos a la orilla del río, a la primera cascada, que es una divinidad. Este se llama el Pozo Cabaicodén. Era sitio de los chamanes. Venían acá a meditar. Cabay significa cigarro, tabaco. Pero más que todo, los chamanes venían a fumar acá. Este es el camino por donde nos tenemos que meter. Esto es resbaloso, así que no voy a grabar más porque no me voy a esguañengar. Ahí está Patrick con urgencia de gastar energía. Sabrosa esa agua. Vale, me encanta. Lo necesitaba. Oh,
Ya vamos a entrar a la cueva de Cabac. Es imponente siempre. Miren esto. Patricia, tú sabes que yo siempre cuando vengo para acá me parece como que el planeta se estuviera desaguando. ¿Sabes? Como que todo el agua del planeta estuviera saliendo por esta izquierda. Y parece también como el vientre de una mujer que está pariendo. O sea, aquí. Allá adentro. Entrando, sí, Súper emocionante. Ok, eso es otra cosa. Porque queremos Así no el estaba. país, queremos el país. Por eso nos trata bien. Pero nos ha tratado demasiado bien estos días. ¿Entramos? Claro, vamos. ¿Sabes qué me da ganas? A ver. Perder mi vuelo saliendo del país. Quedarme aquí, en este chinchorro. Y ya, ¿no? Aprender Pemón. Pero Patrick se fue. Tomó su vuelo y siguió su vida en compañía de las aguas de colores de la cima del Ollantaytambo, donde jamás se había bañado, con los cantos de los niños Pemón, que nunca había escuchado, y la energía contundente de esta cascada que le regaló su mejor momento de fuerza y luz.